El comandante Yeo Park miró fijamente el mensaje holográfico del Imperio Terán que flotaba sobre la mesa del Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Su escritura alienígena traducida a un texto blanco rígido. El mensaje era simple: entreguen los recursos de la Tierra y acepten el estatus como planeta tributario o enfrenten la aniquilación. Nos habían dado 72 horas para responder. J dijo, su voz firme a pesar del peso de 6.000 millones de vidas sobre sus hombros. La inteligencia sugiere que han conquistado 17 civilizaciones usando este mismo manual de estrategias. El rostro curtido del almirante Doan Kim se endureció. Los Terran nos subestiman, ven nuestra relativa juventud como una especie espacial y asumen debilidad. No entienden con qué están lidiando. La historia ha demostrado repetidamente lo que sucede cuando la humanidad está contra la pared. El doctor Min agregó los ojos de los antropólogos. XO nunca abandonando el ultimátum. No capitulamos, innovamos mientras el Consejo debatía sus limitadas opciones. Un archivo clasificado apareció en la tableta de J. Proyecto Helios, un sistema de armas teórico tan destructivo que había sido enterrado en los archivos más profundos. Dudó solo un momento antes de abrirlo. La sala se quedó en silencio mientras Hu leía el archivo. Su rostro no revelaba nada, excepto sus nudillos. Se pusieron blancos mientras agarraba la tableta. Los otros miembros del consejo, MERS, la observaban esperando. Podría haber una manera. Finalmente dijo, pero a costa de no poder terminar la oración. Chu le pasó la tableta al almirante Kim. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se desplazaba por los detalles del proyecto Helios. ¿Es esto siquiera posible?, preguntó mirando a la doctora. Es Yun, la científica jefe del consejo. La doctora Yun asintió lentamente. En teoría, sí, hemos tenido la tecnología durante décadas, pero se consideró demasiado peligrosa para seguir desarrollándola. El consejo pasó la siguiente hora revisando el archivo. El proyecto Helios no era un arma, sino miles de robots microscópicos. El programa de Manit apunta a la composición genética específica de la especie Terán. Una vez liberados, se extenderían por todo el imperio enemigo atacando solo a Ter mientras dejaban intactas otras formas de vida. Esto no es un arma. La general Junichi dijo en voz baja, es genocidio. ¿Y cómo llamarías a lo que planean hacernos? El almirante Kim respondió, nos han dado dos opciones, esclavitud o extinción. Solo sugiero que les demos a las mismas opciones. El debate continuó mientras se acercaba la medianoche. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, las luces se brillaban contra el cielo nocturno. 6.000 millones de personas dormían sin saber que su destino se estaba decidiendo en esta sala. J se puso de pie y caminó hacia la ventana. Hace 7 años, los humanos habían hecho su primer contacto con vida extraterrestre. Hace 5 años se unieron a la comunidad galáctica como una potencia menor. Ahora se enfrentaban a la extinción a manos de un imperio que los veía como nada más que recursos para ser cosechados. ¿Cuánto tiempo tomaría desplegarse?, preguntó sin darse la vuelta. 3 días para la producción completa. El doctor Yum respondió que necesitaríamos convertir varias instalaciones de fabricación. Otra semana para que los nanitos lleguen a todos los mundos Terán y la tasa de éxito basada en las muestras biológicas que tenemos de los Terán. Los nanitos tendrían una efectividad de 99.7%. Toda su población desaparecería en un mes. La sala volvió a quedar en silencio. Hu se giró para mirar a sus colegas. Quiero alternativas, dijo con firmeza. Opciones diplomáticas, respuestas militares convencionales, planes de evacuación, todo lo que tenemos, 72 horas antes de que necesitemos responder a su ultimátum. Quiero opciones viables en mi escritorio en 48. La reunión se disolvió. Poco después de que Hu se quedara atrás mirando el ultimátum holográfico que aún flotaba sobre la mesa, pensó en la historia de la Tierra. ¿Con qué frecuencia una civilización había amenazado a otra con la aniquilación? ¿Cuántas veces habían llevado a cabo esas amenazas? Su tableta parpadeó con un mensaje entrante. Era del Dr. Yun. Instalaciones de producción identificadas esperando su orden. J no respondió. En cambio, llamó imágenes de los 17 mundos ya conquistados por los Terran. Mundos una vez llenos de vida y civilización, ahora despojados de recursos. Su gente esclavizada o peor, sería la Tierra al día siguiente. No trajo nuevas opciones. La flota de defensa de la Tierra era fuerte, pero no rival para la masiva armada Terán posicionándose en el borde del sistema solar. Los canales diplomáticos permanecieron abiertos, pero el emperador Tan se negó a modificar sus demandas. Hu se reunió con la presidenta Juno Kang en su búnker subterráneo. El líder político parecía cansado. Su confianza habitual fue reemplazada por una resignación sombría. Dicen que tienen un arma que podría salvarnos, dijo sin preámbulos. No es un arma, señor presidente, un virus.
una plaga fabricada diseñada para atacar solo a los Terán. El presidente cerró los ojos y los mataría a todos. Sí, hasta el último, incluidos los niños, los civiles que no tienen voz ni voto en las acciones de su imperio. Hugh asintió. Los nanitos no distinguen entre soldados y civiles. Apuntan al código genético Terán. Todos morirían. El presidente Kang se puso de pie y caminó por la pequeña habitación. Mi abuelo me contó historias sobre las viejas guerras en la Tierra, cómo las naciones alguna vez construyeron armas que podían destruir ciudades enteras, cómo vivieron durante décadas bajo la amenaza de la destrucción mutua. Hizo una pausa. Dijo que el milagro no fue que esas armas nunca se volvieran a usar después de Hiroshima y Nagasaki. El milagro fue que solo se usaron 2 veces. Esto es diferente. JW dijo que nos enfrentamos a la extinción. ¿Es realmente diferente? El presidente se volvió hacia ella. Si usamos esto, armas salvamos la Tierra, pero perdemos nuestra humanidad, nos convertimos en los mismos monstruos que tememos con respeto, señor, estaremos muertos monstruos, los Terran nunca han fanfarronado, destruirán nuestro mundo si no nos sometemos. La cuenta regresiva continuó 50 horas 40-30, las naves Terran se acercaron en una instalación segura debajo del hielo antártico. El Dr. Yoon y su equipo prepararon la línea de producción de nanitos, solo necesitaban el código de autorización final para comenzar. Quedaban 24 horas cuando J convocó al Consejo nuevamente. No habían surgido nuevas opciones. El emperador Taran había enviado un nuevo mensaje. Su paciencia se estaba agotando. Nos hemos quedado sin tiempo. El almirante Kim dijo que necesitamos tomar una decisión. Hu miró alrededor de la mesa, los rostros de los líderes de la Tierra, algunos resignados, algunos enojados. Todos temerosos de que seamos mejores que esto. El doctor Lee dijo suavemente, debe haber otra forma. No la hay. El general Chui respondió, son ellos. Nosotros. Chu cogió su tableta, el código de autorización para el proyecto Helios, esperó necesitando solo su huella digital para activarse. Pensó en todas las personas que morirían si no actuaba y todos los que irían si lo hiciera. El destino de 2 especies descansaban en sus manos. El reloj seguía con la cuenta regresiva. El protocolo de los helicópteros se había desarrollado en secreto durante décadas, un mecanismo de seguridad contra amenazas existenciales, ni una sola superarma, sino miles de nits autorreplicantes capaces de apuntar a marcadores genéticos específicos mientras dejaban la infraestructura intacta en una instalación oculta debajo del hielo antártico. Hu observó cómo los científicos realizaban los ajustes finales al sistema de entrega. Los debates éticos se habían desatado a puerta cerrada, pero el tiempo se agotaba una vez desplegados. No hay forma de recordarlos, advirtió la doctora. Y en Kang, sus manos temblaban ligeramente. Todos los terranos en su imperio se verán afectados en cuestión de semanas. Su biología los hace particularmente vulnerables y no hay posibilidad de afectar a los humanos u otras especies. Hu preguntó, ninguno. Hemos ejecutado todas las simulaciones. Los nanitos apuntan solo a su genoma específico antes de autodestruirse. Humo pensó en las 17 especies subyugadas que sufren bajo el dominio terano, los hijos de la Tierra que tal vez nunca vean la edad adulta. Si dudaba. Comenzó el despliegue. Ordenó, y que la historia nos perdone. La instalación antártica zumbaba con actividad detrás de gruesos muros de vidrio. Brazos robóticos ensamblaban máquinas microscópicas por millones. Cada nanito era más pequeño que una célula humana, invisible al desnudo. Ojo, pero programado con un propósito singular: buscar y destruir la vida Terán. El Dr. Kang anunció la secuencia de comando final. Las líneas de producción se aceleraron a su capacidad máxima. En cuestión de horas el primer lote estaría listo para el despliegue. Las naves de entrega están preparadas. El Dr. Kang dijo, 5.000 drones furtivos cada uno. Con millones de noches evitarán la flota Terán y entrarán al hiperespacio. Salta directamente a todos los mundos Terán conocidos. Hugh asintió. No había dormido en 36 horas. El peso de su decisión la presionaba como las millas de hielo sobre su base oculta. Muéstrame las simulaciones de nuevo, solicitó el Dr. K. Trajo una pantalla holográfica que mostraba la propagación proyectada de los nits a través del imperio Terán. Pequeños puntos azules que representan los nits se mueven de planeta en planeta multiplicándose a medida que avanzan. Los puntos rojos que representan las formas de vida Terán parpadearon uno por uno hasta que no quedó ninguno. Cada nanito puede replicarse usando materiales que se encuentran en entornos comunes. El Dr. Kang explicó que se propagarán a través de sistemas de agua, corrientes de aire, incluso contacto físico. Los Terran no sabrán qué está pasando hasta que sea demasiado tarde, y después de que Hu preguntara qué sucede con los nits cuando no hay más Terran, se descompondrán en compuestos orgánicos inofensivos. Dentro de los 30 días de su último contacto con el ADN Terran no quedará nada, ninguna evidencia, ningún rastro.
El arma perfecta, el crimen perfecto. Hu se sintió enfermo. Un joven científico se acercó con una tableta. Comandante Park, el primer lote está listo para inspección. Hu lo siguió a una cámara sellada dentro de un pequeño frasco que contenía lo que parecía agua clara. No había nada que ver, no había forma de saber que este líquido de aspecto inocente contenía miles de millones de asesinos programados. ¿Sufrirán?, preguntó en voz baja la doctora. Kang dudó. El proceso será relativamente rápido. Insuficiencia respiratoria en cuestión de horas después de la infección. Perderán la conciencia antes del final. Hu cerró los ojos. Pequeña Mercy. Una alerta sonó en toda la instalación. El rostro del almirante Kim apareció en la pantalla principal. Su expresión sombría. Comandante, la flota de Taran se ha movido a posición de ataque. Dispararon contra nuestras defensas externas. Parece que no están esperando su propia fecha límite. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Puede que menos. Su fuerza principal está pasando por alto nuestra flota. Se dirigen directamente a la Tierra. Hu se volvió hacia la doctora. Kang, necesitamos lanzar ahora. La primera ola está lista, pero todavía estamos produciendo. Doctor, cada minuto que esperamos significa más vidas humanas perdidas. El doctor Kang asintió y comenzó la secuencia de lanzamiento en las profundidades del hielo. Las puertas ocultas de la bahía se abrieron. Los primeros 100 drones se elevaron silenciosamente hacia la noche antártica, exacelerando hacia arriba hasta que desaparecieron entre las estrellas. Llegarán a Taran Prime en 6 días. La doctora Kang dijo, los otros mundos centrales dentro de 6 días. Hu se preguntó si la Tierra todavía existiría para entonces. Se preguntó si podría vivir consigo misma de cualquier manera. Comandante, un oficial de comunicaciones gritó. Estamos recibiendo una transmisión directa del nave insignia Terán. Te están solicitando específicamente. La pantalla principal cambió para mostrar el rostro del Señor de la Guerra Supremo Tahu. Su piel escamada era del azul profundo de la nobleza Terán, sus ojos del amarillo frío de un depredador. Comandante Park, dijo su traductor, convirtiendo sus clics y silbidos en un suave habla humana. Me han dicho que eres tú quien decide el destino de la Tierra. J. Se enderezó el uniforme. Soy uno de los muchos líderes, Señor de la Guerra. ¿Por qué has comenzado tu ataque antes de tu propia fecha límite? El alien hizo un gesto que podría haber sido un encogimiento de hombros. El tiempo es valioso. No vi razón para esperar cuando tu respuesta era obvia. ¿Y qué respuesta esperabas? Desafío por supuesto tu especie. Tiene reputación de terquedad. Hace poca diferencia. Mañana tu mundo será nuestro. Humo pensó en los drones que ahora corren por el espacio llevando muerte al mundo natal de esta criatura. Pareces muy confiado, Señor de la Guerra. He conquistado 17 mundos, comandante. Algunos lucharon, algunos se rindieron, todos cayeron. No serás diferente. Tal vez, Hu dijo, pero dime, en tus estudios de historia humana leíste sobre un lugar llamado Fopa o tal vez el Álamo. El traductor Terán parecía tener dificultades con las referencias a las batallas de las que hablas, batallas donde tu especie fue derrotada. Nosotros lo fuimos, pero fueron derrotas que inspiraron a otros a luchar duro para nunca rendirse. Hu se inclinó hacia adelante incluso en la derrota. Los humanos pueden ser peligrosos. Señor de la Guerra, recuerda que el Terán hizo un sonido que podría haber sido una risa. Palabras valientes de un mundo condenado. Las recordaré cuando camine por las ruinas de tus ciudades. La transmisión terminó. Hu se volvió hacia el Dr. Kang, que había estado monitoreando el progreso del lanzamiento. La segunda ola está lejos, informó. La tercera se está preparando ahora al otro lado de él. Los científicos de la sala trabajaban frenéticamente, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. Todos sabían lo que hacían, todos comprendían la línea moral que cruzaban, pero también conocían la alternativa. El Dr. Kang Hu dijo en voz baja, si esto funciona, cuando esto funcione, ¿qué pensará el universo de nosotros? El científico guardó silencio duro. Ante un largo momento, nos temerán. Finalmente respondió, nos llamarán monstruos, pero nos dejarán en paz. Afuera, la noche antártica se llenó con la silenciosa partida de cientos de drones más, cada uno llevando muerte invisible a un imperio desprevenido dentro de las instalaciones. La producción continuó, ya no había vuelta atrás. La humanidad había tomado su decisión. Faltaban 6 días para que las primeras noches llegaran a Taran Prime. La pregunta era, ¿podría la Tierra resistir tanto tiempo? Hu miró la pantalla táctica que mostraba la flota de Taran. Dan está en la Tierra. No tienen idea de lo que viene. Ella susurró. No. El Dr. Kang estuvo de acuerdo. Eso es lo que lo hace tan terrible y tan perfecto. El destino de 2 civilizaciones ahora corría por el frío vacío del espacio. Solo una sobreviviría. El comandante de la flota Tan, el Señor de la Guerra Supremo Tahu, rió cuando la respuesta de la Tierra no fue sumisión, sino desafío.
Sus enormes acorazados se movieron a su posición, alrededor de la Tierra, la luna de la Tierra, armas que cargan. Estos humanos son incluso más primitivos de lo que nuestros informes sugerían. Les dijo a sus oficiales que creen que pueden resistir con su lamentable tecnología. Las primeras descargas de plasma de las naves Terán destruyeron los satélites defensivos exteriores de la Tierra. Tahu esperaba una rendición inmediata. En cambio, miles de pequeñas naves no tripuladas lanzadas desde la Tierra, tan pequeñas que apenas se registraban en los escáneres, algún tipo de ataque primitivo con drones, sugirió su oficial táctico con desdén. Ted observó con diversión cómo los objetos se dispersaban no hacia su flota, sino hacia los puntos de salto que conducen al espacio Terán. Déjalos huir. Los cazaremos después de que este mundo se queme. Lo que el Señor de la Guerra no podía saber era que la humanidad había atacado primero, no a sus naves, sino al corazón de su imperio, en el puente de su nave insignia, la gloria eterna. Ted se acomodó en su silla de mando. El asiento se ajustó a su gran cuerpo sosteniendo su pesada cola a su alrededor. Los oficiales Terán trabajaban en sus estaciones. Todos vestían las escamas azules y negras de los linajes puros. Todos habían servido en múltiples campañas de conquista. Preparen los cañones principales, ordenó Taiyu. Apunten a sus centros de población más grandes. Mostrémosles cómo se ve el verdadero poder. Su oficial de armas, el subcomandante Dohu, introdujo las órdenes. Cañón cargando. Señor de la Guerra Supremo listo en 3 minutos. Tedu chasqueó la lengua con satisfacción. Otra victoria fácil para el imperio. Otra especie primitiva que añadir a su colección de esclavos. El emperador estaría complacido. El Señor de la Guerra Supremo llamó a su oficial de sensores. Esas pequeñas naves de la Tierra están acelerando para saltar a la velocidad de los refugiados. Tahu dijo con desdén, dejemos correr a los cobardes, señor. Su trayectoria sugiere que se dirigen directamente a Taran Prime y a nuestros mundos centrales por primera vez. Tedu sintió un destello de inquietud. ¿Por qué enviarían naves vacías a nuestros mundos? Escanéelos de nuevo. El oficial de sensores ajustó sus instrumentos. No detecto formas de vida a bordo. No hay señales de energía significativas. Parecen ser simples tambores de transporte que transportan agua. Taiyu se relajó de nuevo. Un gesto desesperado. Quizás creen que necesitamos sus ofrendas primitivas. Ryo y sus oficiales se unieron. Continúe con el ataque a la Tierra. El comandante Hu Park observó la pantalla táctica mientras la primera oleada de portadores enanitos saltaba con éxito al hiperespacio. La segunda y tercera oleadas ya se estaban poniendo en posición. Los Terán han mordido el anzuelo. El almirante Kim informó. ¿Creen que estamos corriendo asustados o enviando regalos? Hugh agregó de cualquier manera, no los detendrán, nuestra flota de defensa está en posición. El almirante continuó, no resistirán mucho contra las fuerzas Terán, pero nos comprarán tiempo. Tiempo era todo lo que necesitaban ahora. Los Nits estaban en camino. En 6 días comenzarían su trabajo silencioso de regreso a la gloria eterna. La celebración de la victoria de Tach fue interrumpida por un mensaje urgente de Taran. Prime, el emperador mismo apareció en la pantalla principal, sus escamas en morado oscuro de la línea de sangre real. El Señor de la Guerra Supremo. El emperador dijo, ¿por qué has permitido que naves humanas se acerquen a nuestro mundo natal? Tahu inclinó la cabeza. Mi emperador, son drones vacíos. El patético intento de los humanos de no estoy seguro de que. Tal vez buscan negociar enviando regalos. No me importa lo que pienses. Son el emperador. Su nave de la Tierra debería llegar a nuestros mundos, interceptarlos y destruirlos inmediatamente. Sí, mi emperador. Tahu terminó la transmisión y se volvió hacia sus oficiales. Preparen una fuerza de persecución. Esos drones humanos deben ser destruidos antes de que lleguen a nuestro espacio. Pero era demasiado tarde. La primera ola de portadores enanitos ya había hecho sus saltos. Para cuando las naves Terán pudieran seguirlos, los drones habrían llegado a sus destinos en la Tierra. La situación se estaba volviendo desesperada. La flota Terán había destruido las defensas exteriores y se estaba moviendo para matar. Ciudades alrededor del mundo preparadas para el bombardeo orbital. Millones acurrucados en refugios esperando el final en la base antártica. Humu recibió informes de la batalla. Las naves de la Tierra lucharon valientemente, pero fueron superadas en gran medida. La cuarta ola de portadores enanitos estaba lista para lanzar, pero las fuerzas Terán ahora bloquean los puntos de salto. Necesitamos crear una distracción. Hu le dijo al almirante Kim por el canal seguro algo para llamar su atención mientras lanzábamos los portaaviones finales. La cara del almirante era sombría. Lideraré a nuestra flota restante en un asalto directo a su nave insignia. Eso debería mantenerlos ocupados. Eso es un suicidio. Hu protestó.
Es necesario, respondió el almirante. Solo asegúrate de que esos nanitos alcancen sus objetivos. Nuestro sacrificio no debe ser en vano antes de que Hu pudiera discutir más. El almirante terminó la transmisión minutos después. Las naves de guerra restantes de la Tierra cargaron directamente contra la flota Terán. Tahu se sorprendió por la repentina agresión de los humanos. Se atreven a atacarnos directamente. Su valentía excede su inteligencia. El espacio alrededor de la órbita de la Tierra se llenó de fuego de armas. Naves humanas más pequeñas y menos avanzadas se lanzaron entre las enormes naves Terán disparando a corta distancia. Infligieron un daño mínimo, pero crearon el máximo caos en la confusión. La cuarta oleada de portaaviones Nite se deslizó más allá del bloqueo y saltó al hiperespacio. La nave insignia del almirante Kim se enfrentó a la gloria eterna directamente. La nave humana era menos de una cuarta parte del tamaño de Tahu de Nut, pero luchó con notable determinación. Estos humanos son más problemáticos de lo esperado, Tahu admitió mientras su nave se estremecía por un impacto directo. Pero aún no era rival para nosotros. El cañón principal del Glor Eterno disparó cortando la nave del almirante Kim por la mitad. Otras naves humanas encontraron destinos similares. En una hora la flota de defensa de la Tierra se redujo a escombros flotantes. Tahu se preparó para reanudar el ataque a la Tierra misma, cuando llegó otro mensaje urgente de Taran Prime, el señor de la Guerra Supremo, dijo un oficial en pánico. Los drones humanos han dispersado su contenido en nuestra atmósfera. Nuestros científicos no detectan nada dañino, pero el emperador exige su regreso inmediato. La conquista de la Tierra debe esperar. Tayu estaba furioso. Su momento de gloria interrumpido por naves humanas vacías que transportaban agua no tenía sentido, pero uno no desobedeció al emperador. Prepárate para saltar a Taran Prime, ordenó de mala gana. Los humanos seguirán aquí cuando regresemos a la Tierra. Hu recibió la noticia con emociones encontradas. El almirante Kim y miles de valientes luchadores estaban muertos, pero su sacrificio había funcionado. La flota de Taran se estaba retirando, llamada de recuperación a su mundo natal. Todavía no entienden lo que está sucediendo, Dr. Khan dijo suavemente. Para cuando se den cuenta será demasiado tarde. Hu asintió. En los próximos días los nanitos se extenderán por toda la población Terán. Las máquinas microscópicas replicarán las células Terán objetivo y comenzarán su trabajo mortal. Una especie entera comenzará a morir. Un Terán a la vez. Hemos ganado, dijo alguien. Hu miró la pantalla táctica que mostraba las naves Terán en retirada. No. Ella respondió. Hemos sobrevivido. Hay una diferencia. Mientras la gloria eterna saltaba al hiperespacio, Tedo no tenía forma de saber que estaba trayendo la muerte de regreso a su propia gente. No había forma de saber que el agua de esos pequeños e insignificantes drones humanos ya estaban en la atmósfera de Terán Prime. Ya estaban siendo inhalados por millones de su especie. El primer ataque había sido lanzado no con cañones de plasma o armas nucleares, sino con máquinas demasiado pequeñas para ver y demasiado letales para detener. La cuenta regresiva para la extinción había comenzado 3 semanas después. Mientras la Tierra continuaba resistiéndose al bloqueo de Terán, los informes comenzaron a filtrarse desde los mundos centrales del imperio. Casos aislados al principio. Terán colapsando en edificios gubernamentales, en naves militares, en hogares. Los síntomas progresaron rápidamente. Fiebre, dificultad respiratoria, colapso celular. Los científicos imperiales buscaron respuestas, pero no encontraron ninguna. Los nanitos programados para apuntar a las células Terán y luego desintegrarse sin dejar rastro no dejaron evidencia de su existencia en la nave insignia que orbitaba la Tierra. El señor de la guerra Tahu recibió comunicaciones cada vez más desesperadas. La mitad del Consejo Imperial había perecido. El ejército militar informó tasas de mortalidad del 90%. Los centros de cría estaban completamente devastados. ¿Qué arma es esta?, exigió a sus oficiales restantes. Muchos ya mostraban síntomas. ¿Cómo pueden los primitivos poseer tal poder? Los humanos no habían enviado más comunicaciones. Simplemente continuaron sus operaciones defensivas esperando. El imperio bronceado comenzó a implosionar desde dentro. Tahu miró los últimos informes con incredulidad. Sus dedos, parecidos a garras, temblaban mientras se desplazaba por los recuentos de muertes de todo el imperio. Lo que había comenzado como unos pocos casos de aislamiento había explotado en millones solo en Taran Prime. El número de muertos había alcanzado los 8 millones y aumentaba cada hora. No tiene sentido, dijo su oficial científico. Las escamas teranas, una vez orgullosas, habían muerto a un gris enfermizo. Tosió violentamente. Un chorro de sangre azul salpicó la pantalla. No hemos detectado agentes biológicos, ni radiación, ni toxinas. Nuestra gente acaba de morir. Tahu había llamado la mayor parte de su flota de la Tierra para defender los mundos centrales, dejando solo una fuerza de bloqueo simbólica.
Ahora esas naves informaron de las mismas muertes misteriosas entre sus tripulaciones. Algunas naves habían vuelto completamente silenciosas, a la deriva en el espacio con toda la tripulación muerta. Debe estar conectado a esos drones. Tahu insistió en los que transportaban agua. Pero, ¿cómo es que nuestros científicos no encontraron nada dañino en las muestras? Tal vez sugirió que su respiración era dificultosa. Contienen algo demasiado pequeño para que nuestros sensores lo detecten, algo que solo afecta a nuestra biología. El pensamiento heló a Taiyu hasta la médula. Arma que mató solo a Tern parecía imposible. Tal tecnología estaba más allá incluso de las civilizaciones más avanzadas que habían conquistado. Un oficial subalterno se acercó a sus jóvenes escamas ya mostrando signos de la enfermedad. Señor de la Guerra Supremo, hemos recibido un mensaje de Palacio Imperial. El emperador está muerto. El silencio cayó sobre él. Puente el emperador muerto, el gobernante inmortal que los había llevado a conquistar 17 mundos, que toma el mando del imperio. Tahu preguntó: toda la familia imperial ha perecido, señor. La cadena de sucesión está rota. El caos se estaba extendiendo por el imperio más rápido que la misteriosa enfermedad. Sin el emperador, la estricta jerarquía que mantenía el orden estaba colapsando. Llegaron informes de unidades militares luchando entre sí, de gobernadores planetarios declarando la independencia de revueltas de esclavos en mundos donde los maestros Taran habían muerto repentinamente. Debemos regresar a Taran Prime. Tahu decidió. Tomaré el control y restauraré el orden, señor. El oficial de navegación interrumpió: una parte significativa de nuestra tripulación está demasiado enferma para funcionar. Los cálculos de salto se están volviendo difíciles. Se detuvo mitad de la frase, se agarró el pecho y se desplomó en el suelo. Tahu sintió un cosquilleo en la garganta, reprimió una tos negándose a mostrar debilidad, pero conocía la enfermedad. Lo había alcanzado también en la Tierra. El comandante Hu Park recibía actualizaciones regulares sobre la situación Terán. Los drones de vigilancia, lo suficientemente pequeños como para evadir la detección, transmitían imágenes de todo el imperio. Las imágenes eran a la vez reivindicativas y horrorosas. Los sistemas hospitalarios en todos los principales mundos Terán han colapsado, informó el oficial de inteligencia Subanle. Las bases militares están reportando tasas de mortalidad del 70 a 95%. Su flota está en desorden. Miraste las pantallas con una expresión pedregosa. Misión: así era como se veía la victoria. No batallas gloriosas, sino pasillos de hospitales llenos de moribundos, patios de recreo vacíos de niños, ciudades cayendo en silencio una por una. Su bloqueo de la tierra se está debilitando. El almirante Yano Chui notó que había reemplazado al almirante Kim después del sacrificio de este último. Varias de sus naves se han salido de la formación. No hay respuesta a las comunicaciones. Déjenlos en paz. Hu ordenó que no atacaran. No hay comunicaciones. Esperamos. La doctora Kang entró al centro de comando. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento. La creadora del arma que estaba ganando la guerra no había dormido bien en semanas. Las noches están funcionando exactamente como fueron diseñadas, informó basándose en nuestros modelos. La civilización Terán dejará de existir efectivamente en otras 2 semanas. Y luego Hu preguntó: ¿entonces los nanitos se quedarán sin objetivos y se autodestruirán descomponiéndose en compuestos inofensivos como se prometió? Hu asintió. Y las otras especies en su imperio, los esclavos completamente ilesos. No hemos detectado contaminación entre especies. Fue el genocidio más limpio de la historia. Sin páramos nucleares, sin destruir planetas, solo una especie eliminada. Como un cirujano estirpando un cáncer, de vuelta a la gloria eterna. Condición de Tahu había empeorado. Su cuerpo, una vez poderoso, ahora se sentía como si estuviera ardiendo de adentro hacia afuera. La mitad de su tripulación del puente estaba muerta. Otros estaban muriendo. La poderosa nave insignia flotaba en el espacio, sus motores en silencio. Tedu se arrastró hasta la estación de comunicación con garras temblorosas. Abrió un canal a la Tierra. En las pantallas del centro de comando, Hu se sorprendió al ver aparecer el rostro de Tael. Una vez orgulloso señor de la guerra estaba casi irreconocible. Sus escamas se habían caído en parches, revelando carne cruda debajo. Sus ojos amarillos estaban nublados. Comandante Park roncó cada palabra. Claramente doloroso. ¿Qué nos has hecho? Hu consideró ignorar la transmisión. Que había que decirle a un enemigo moribundo, pero algo la obligó a responder: nos defendimos, señor de la guerra, como cualquier especie lo haría. Esto no es defensa, Taste, esto es exterminio. Nos estás matando a todos nuestros hijos, nuestro futuro, como habrías matado a nuestro Hu. Respondió con voz firme: no nos diste opción, siempre hay opción. Tedu tosió violentamente sangre azul goteando de su boca. Los habríamos perdonado, a muchos de ustedes los usamos, pero no los exterminamos completamente. Pequeño consuelo para aquellos que habrían vivido como esclavos. La risa de Tash se convirtió en otra tos. Se creen moralmente superiores.
Miren lo que han hecho. La galaxia nunca olvidará esto. Nunca perdonarán. Humo sintió las miradas de su personal sobre ella. Todos habían luchado con las implicaciones morales de su elección. Ninguno había encontrado la paz con eso. Quizás tengas razón, admitió. Quizás nos hemos convertido en los monstruos que temíamos, pero viviremos con esa carga. Nuestros hijos vivirán, no si las otras especies se unen contra ustedes. Tahu advirtió, cuando aprendan lo que pueden hacer, lo que han hecho. La transmisión se cortó de repente. En otra pantalla, Humo vio las luces de la gloria eterna parpadear y morir. La nave insignia del Imperio Terán ahora era una tumba a la deriva en el espacio. Pasaron los días y llegaron más informes. El número de muertos Terán había alcanzado miles de millones. Su otrora poderoso imperio se estaba derrumbando en el desorden en los mundos conquistados. Las especies esclavizadas estaban recuperando su libertad, perplejas pero agradecidas por su repentina liberación. Y a pesar de todo, la Tierra permaneció en silencio, sin anuncios de victoria, sin demandas de rendición de los pocos Terran que aún estaban vivos, solo esperando pacientemente a que el reloj biológico siguiera su curso en sus aposentos privados. Humo observó las estrellas a través de su ventana. En algún lugar, una especie entera estaba muriendo debido a su orden. La historia los juzgaría como dijo Tedu. Quizás con dureza, quizás se lo merecían, pero la Tierra sobreviviría. La humanidad continuaría en el cruel cálculo de la supervivencia de las especies. Eso era todo lo que importaba, ¿no? 6 meses después, U-Park se presentó ante el Consejo Galáctico. 17 especies recién liberadas asistieron. La amenaza terrestre había sido neutralizada no mediante un bombardeo planetario o una guerra convencional, sino mediante un ataque dirigido con precisión que dejó sus mundos intactos. La humanidad hizo lo que era necesario. Necesario para sobrevivir, Hu declaró a los delegados reunidos cuando amenazados con la extinción respondimos de la misma manera. El ultimátum terano nos obligó a actuar, pero elegimos un camino que salvó civilizaciones inocentes y preservó mundos habitables. La Cámara del Consejo permaneció en silencio. Algunos representantes miraron a los humanos con un respeto recién descubierto, otros con un miedo apenas disimulado. No buscamos ningún imperio, Hu continuó. Los antiguos mundos teranos son libres de determinar su propio futuro, pero que nuestras acciones sirvan de recordatorio. La humanidad no será conquistada, no renunciaremos a nuestra autonomía, y aquellos que amenacen nuestra existencia encontrarán la suya en peligro. Cuando concluyó, Humo pensó en la carga que la humanidad llevaría adelante. El peso moral de su decisión habían sobrevivido, pero a un costo terrible. Las cenizas de la civilización terrana serían para siempre un recordatorio de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se los empujaba demasiado lejos. La historia juzgaría si habían sido salvadores o quizás monstruos. Hu se dio cuenta de que eran ambos. El gran salón de Consejo Galáctico no se parecía a nada que los humanos hubieran visto antes. Los muros de cristal alcanzaban cientos de metros de altura, atrapando la luz de 3 soles y dividiéndola en innumerables arcoíris. Delegados de más de 50 especies se sentaron en lágrimas crecientes, cada una en un entorno adecuado a su biología. Algunas respiraban metano, otras necesitaban alta presión o temperaturas extremas. La tecnología hizo posible que todos existieran en el mismo espacio para comunicarse a pesar de las vastas diferencias biológicas. Geo estaba de pie en la plataforma del orador, sintiéndose muy pequeño. Hace 6 meses había sido una comandante desconocida de un planeta atrasado. Ahora representaba una especie que había aniquilado a otra en defensa propia. El peso de 8.000 millones de vidas humanas y los 11.000 millones de vidas Terán que habían tomado presionaban sobre su ese hombros. La delegada humana ha terminado su declaración, anunció el mediador del consejo, un ser alto y esbelto con piel como cobre pulido. El consejo ahora hará preguntas. Un representante del VA, una de las especies anteriormente esclavizadas por los Terán, se levantó de su asiento. Sus rasgos reptilianos eran difíciles de leer, pero su voz no transmitía ninguna acusación. Durante 80 años mi gente sufrió bajo el dominio Terán. Vimos a nuestros hijos tomados como esclavos, nuestros recursos despojados, nuestra cultura borrada. Ahora somos libres gracias a sus acciones. Hizo una pausa. Pero debo preguntar si otra especie amenaza a la Tierra en el futuro. ¿Su respuesta será la misma? ¿Total extinción? Hu había esperado esta pregunta. Había ensayado muchas respuestas. Ninguna parecía correcta. Espero que nunca volvamos a enfrentarnos a una elección así, dijo finalmente. Pero no puedo prometer qué acciones podríamos tomar para sobrevivir. ¿Puede alguna especie aquí hacer tal promesa? Murmullos se extendieron por la cámara. Muchos delegados se movieron incómodos. Otro delegado se puso de pie. Este de una antigua raza llamada los Mitran. Sus cuerpos cristalinos contenían gases arremolinados de un morado oscuro y azul, el arma que crearon estas noches.
El único objetivo, la biología terana. Esta tecnología es preocupante. ¿Qué garantías tenemos de que no han desarrollado armas similares contra otras especies, contra los que están sentados en esta misma cámara? La pregunta envió un escalofrío por la habitación. Hu vio miedo en muchos ojos alienígenas. Este era el verdadero problema, no lo que los humanos habían hecho, sino lo que podrían hacer a continuación. El Proyecto Helios fue desarrollado específicamente contra la amenaza terana. Hu respondió cuidadosamente. Toda la investigación ha sido contenida, todas las instalaciones de producción cerradas, pero el conocimiento permanece. El Mitran presionó. Los científicos que crearon esta arma podrían crear otras. Sí, Hu admitió, el conocimiento existe. Al igual que el conocimiento para construir asesinos de planetas existe entre muchas razas aquí, la pregunta no es si podemos destruirnos unos a otros. Todos podemos. Pero si elegimos la paz, el mediador del Consejo intervino. El delegado humano plantea un punto justo. Muchas especies representadas aquí poseen armas de destrucción masiva. El propio Va una vez desmanteló un arma biológica que esterilizó a toda una especie sensible, aunque eso fue hace milenios. Humo no lo sabía. Miró al delegado V con una nueva comprensión. Tal vez por eso él no había condenado a la humanidad directamente. Un pequeño delegado peludo estaba de pie junto a los Linturi, conocidos por su enfoque directo. Hablemos claro. Chilló. Ustedes, los humanos, nos asustan. Sus recién llegados que acaban de cometer genocidio, pero vienen aquí no avergonzados, sino aparentemente orgullosos de su eficiencia. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Hugh respiró hondo. No pedimos confianza, no la hemos ganado. Solo pedimos comprensión. Cuando nos enfrentamos a la extinción, elegimos la supervivencia. Muchos de ustedes podrían haber hecho lo mismo, pero hay más. Continuó. Los 17 mundos que los Tern conquistaron. Los dejamos libres. Podríamos haberlos reclamado. Construimos nuestro propio imperio. No lo hicimos. Eso debería contar para algo. El Linte se sentó sin responder, pero Hu pudo ver expresiones pensativas en toda la cámara. Las preguntas continuaron durante horas. Algunos delegados eran hostiles, otros curiosos, algunos incluso comprensivos durante todo el proceso. Hugh mantuvo la compostura sin disculparse por la supervivencia de la humanidad ni glorificar los medios que habían utilizado. Finalmente, el mediador del Consejo pidió votación. La pregunta ante nosotros es: ¿se le concederá a la humanidad la plena membresía en el Consejo Galáctico con todos los derechos y responsabilidades allí? Chu contuvo la respiración mientras los delegados emitían sus votos. El recuento apareció en pantallas flotantes en toda la Cámara: 27 a favor, 14 en contra, 12 prórroga. La moción se aprueba. El mediador anunció que la Tierra ahora es miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. Más tarde en la recepción, después de la sesión, Hu se quedó solo junto a una ventana con vista al Consejo, la última ciudad capital del mundo que el planeta nunca conoció. La guerra había sido un lugar de reunión neutral durante miles de años. El delegado de Va se acercó con 2 vasos de un líquido azul brillante, una bebida tradicional de mi mundo, explicó, ofreciendo uno a Hu. Parece apropiado. Gracias, dijo ella, aceptando el vaso para la bebida y para su voto. El Va hizo un gesto que no pudo interpretar. Muchos dirán que votamos por miedo. Tal vez algunos lo hicieron. Pero otros como yo votaron por comprensión. Comprensión de lo que significa enfrentar la extinción, de las elecciones que te llevan con los ojos del ser reptil. Parece mirar hacia adentro, a algún recuerdo doloroso. Mis antepasados una vez enfrentaron tal elección. Eligieron como tú. Howe sorbió la bebida. ¿Sabía algo como miel y canela se vuelve más fácil? Preguntó en voz baja. Vivir con tal elección no. El bot dijo simplemente, pero aprendes a llevarlo y tal vez lo uses para construir algo mejor al otro lado de la habitación. Otros delegados ya se acercaban a científicos humanos, diplomáticos y personal militar, algunos con cautela, otros con interés genuino. Los primeros pasos hacia cualquier relación que la humanidad tendría con la galaxia más amplia. En la Tierra, se habían construido monumentos que no celebraban la victoria, sino que conmemoraban una elección terrible. Las escuelas enseñaron que la guerra de Terán es tanto un triunfo del ingenio humano como una tragedia de conflicto entre especies. Los científicos que crearon las noches habían rechazado las medallas, pidiendo en cambio fondos para desarrollar tecnologías pacíficas. Hugh miró la ciudad alienígena con su arquitectura imposible y seres de 100 mundos. La humanidad había sobrevivido, había mantenido su libertad, pero el costo resonaría a través de su historia para siempre hasta el futuro.
dijo el Va levantando su copa por mejores opciones. Chu respondió cuando la noche cayó sobre el mundo del Consejo. Los representantes de la Tierra dieron sus primeros pasos como miembros de una comunidad más grande, temidos, respetados, tal vez nunca completamente confiados, pero vivos. La humanidad había asegurado su existencia continua en el cosmos, ya sea como salvadores o monstruos, o ambos avanzarían hacia las estrellas llevando consigo la lección de la guerra terana. La supervivencia tuvo un precio, y ese precio se pagó no solo con el cuerpo, sino con el alma. Al final,